La causa R muestra su enorme preocupación por el deterioro que el país sufre en este momento. La pobreza está en escalada, no solamente por el tema de la escasez, la falta de alimentos, sino que tiene que ver también con el tema del poder adquisitivo del salario. En el mes de enero, Nicolás Maduro aumentó en 20% el salario mínimo y en el mes de marzo lo pulverizó con una devaluación del 50% del dólar oficial, del dólar ticón, que pasó de 200 a 300 bolívares, generando un impacto terrible en el poder adquisitivo o poder de compra de la moneda. Ahora estamos frente al extremo de que el gobierno está ofreciendo migajas de comida en una bolsita en cada uno de los hogares, luego de realizar un censo que se convierte en una especie de control político, en un acto de chantaje y extorsión política, cuando a cambio de eso, bueno, obliga a firmar a los ciudadanos contra la amnistía, contra el revocatorio o contra la enmienda constitucional que hemos presentado. Económicamente, las perspectivas del país son las peores. Todos los indicadores nos dan señales de que las cosas empeorarán desde el punto de vista económico y desde el punto de vista institucional. Bueno, prácticamente desapareció o es demasiado difuso eso que llaman separación de poderes. El bloqueo que hoy políticamente sufre la Asamblea Nacional, órgano de representación popular, bueno, sencillamente indica que Venezuela no tiene separación de poderes, y ese bloqueo además va más allá y trata de obstaculizar y ponerle todo tipo de peros a alguna solución o salida democrática a la crisis que en la actualidad presenta el país. Y eso es grave, porque el país está no solamente en medio de una situación insostenible, sino que el país entra en un camino de desesperación. El pueblo está desesperado por la falta de comida, el pueblo está desesperado por la parálisis del país, el pueblo está desesperado por la falta de empleos, el pueblo está desesperado por la creciente corrupción, porque no hay comida, porque no hay nada en Venezuela. Es una situación explosiva la que hoy vive el país, y eso nos coloca en medio de un escenario demasiado frágil, que con la desesperación que vive la gente, bueno, sencillamente cualquier cosa puede pasar. Estallido social, violencia, inestabilidad, ingobernabilidad en el país, y el gobierno, sin duda alguna, la causa R afirma que está interesado en que ese ambiente, en procurar espacios de violencia, en procurar situación o escenarios de violencia en el país, para de esa manera justificar arremetidas que tienen que ver con represión, arremetidas de persecución política, y continuar justificando su discurso o narrativa de que son víctimas de golpes de Estado o cosas por el estilo. La situación es sencillamente que el gobierno no puede con esto, y a mí me gustaría interrogar en relación a las instituciones. ¿Qué tienen que decir las Fuerzas Armadas en relación a este estado de inestabilidad e ingobernabilidad que vive la nación? ¿Qué tienen que decir instituciones fundamentales para la vida democrática del país frente a la falta de respuesta del gobierno
ante las necesidades de la población. Yo me pregunto, me hago una reflexión, ¿acaso toda la Fuerza Armada Nacional avala esta situación de crisis que estamos viviendo? Es que no hay una preocupación, es que no hay hueso sano dentro de la Fuerza Armada Nacional que permita expresar por lo menos a lo interno que tienen que tomar otro tipo de política, a ponerla en marcha y ver cómo se le da respuesta a todo esto. En el resto de las instituciones, todos están podridos quienes forman parte de estas instituciones, o hay una verdadera preocupación por lo que ocurre en el país. La causa R quiere poner esto sobre la mesa como una reflexión, porque no podemos permitirnos que en medio de esta frágil situación que vive el país, el gobierno se dé el tupé de frenar vías que podrían ser perfectamente soluciones constitucionales, pacíficas, democráticas y electorales para la solución. Por eso hacemos un llamado a las instituciones. Asamblea Nacional, yo creo que debe apurar el paso en esto, a pisar más duro en búsqueda de soluciones. La enmienda constitucional que presentamos a comienzo del mes de febrero no puede seguir siendo frenada en la Asamblea. Tiene que discutirse y que la paren otros si es que la van a parar. Que se sigan manifestando los antidemocráticos y los totalitarios en el país. Que terminen de entregar las planillas para el revocatorio si es que las van a entregar. Pero esto requiere de unidad de criterios, coherencia en la estrategia. Todo esto requiere de una fortaleza que es la unidad. Y en ese sentido nosotros también hacemos un llamado a la reflexión, a los factores políticos, porque hay una percepción en la población que se percibe como que no estuviéramos unidos, como que hubiera división, y esto es muy malo para desarrollar una pelea que nos permita poner las soluciones que tenemos que buscar en medio de esta situación de crisis. Esa es la situación que como preocupación hoy queremos plantear ante la opinión pública nacional y por supuesto para todos los factores que integran la mesa de la unidad democrática. Fíjense que hay una situación y una realidad, y es que el país apostó a la oposición el 6 de diciembre, hay una mayoría absoluta que gobierna en la oposición, pero también no es menos cierto que hay un descontento generalizado, que la gente dice, bueno, ¿para dónde vamos ahora? Si todo se tranca a través del Tribunal Supremo de Justicia, el CNE pone 50 obstáculos para un referéndum revocatorio, la enmienda constitucional pareciera ser un camino largo. ¿Cuál es la esperanza que hay para el pueblo? Bueno, eso es lo que está colocando al pueblo venezolano en una situación de desesperación, porque no ve salidas, precisamente. Y es allí donde la dirección política que reside, o suponemos, reside en la mesa de la unidad democrática, debe ser asertiva y debe acelerar el paso y debe poner mucho más en juego, arriesgar mucho más en ese sentido. Estamos frente a un gobierno totalitario. Esto no es democrático, esto es dictadura. Y las dictaduras, por supuesto, tienen que ser enfrentadas con pueblo. Y pienso que la unidad en este caso, para hacer las convocatorias, los llamados que tenemos que hacer de movilización, por supuesto, tienen que contar con una presencia inequívoca para la población de que estamos perfectamente unidos, incluso para generar en el resto de quienes forman parte de instituciones, Fuerzas Armadas, Fiscalía, Contraloría, Tribunal Supremo, todo esto, generar también de este lado que se vea una granítica y sólida unidad, de forma tal que podamos también estimular que aparezcan esos que no comparten efectivamente la situación que se está viviendo. Yo estoy absolutamente seguro que la FAN no son unánimes en su opinión de respaldo al gobierno.
les preocupa esto. Las FAN están divididas, las Fuerzas Armadas Nacionales. Hay criterios distintos, se perciben, se huelen, eso a flor de piel. Dentro del oficialismo, eso que llaman polo patriótico, igualmente se percibe, se habla, se discute ya, no en pasillos, abiertamente, la necesidad incluso de ver la posibilidad de acordar con Nicolás Maduro hasta su propia salida, dentro del propio sector oficialista. Entonces, eso nos obliga definitivamente a ser mucho más coherentes y mucho más firmes, mucho más asertivos en relación a la estrategia que tenemos que impulsar y poner adelante.